Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que Israel desafortunadamente lo hizo de nuevo y en esta ocasión bombardeó una escuela en Gaza este jueves, alegando que esta escuela, este complejo, contenía a un grupo de Hamas, o que dentro de esta escuela había un grupo de Hamas. Para esto, la Agencia de Ayuda de las Naciones Unidas dijo que 6,000 civiles refugiados, desplazados, estaban refugiados en este edificio de la escuela en el momento del ataque y que al menos 35 murieron. Como usted sabe, Israel ha prometido continuar la ofensiva aún mientras continúan las negociaciones para el plan de paz de 3 pasos patrocinado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El prospecto de una tregua, por supuesto que recibió otro golpe con esta noticia de este jueves, y antes de eso había recibido otro golpe más el miércoles, cuando un líder de Hamas, que es este grupo que gobierna a Gaza, demandó que la única negociación pudiera ser un cese al fuego completo y Israel que se vaya de Gaza. A esto, Israel ha afirmado y reiteró que solamente consideraría unas pausas temporales, y esto hasta derrotar completamente a Hamas. Y bueno, pues ahí está otro evento más, otro bombardeo más sobre civiles, desatando la condena de internacional. Ahora, de nuevo, cuando Israel dice que en esta escuela había un grupo de Hamas, debemos de creerle, seguramente lo había, porque ese es el modus operandi de Hamas. Así es que, vaya, ¿cómo? Israel ha sido bastante claro, por no decir sincero, cuando Israel se equivoca. La semana pasada bombardeó un campo de refugiados por error, y ahí sí dijo, fue mi error.
¿sí? O sea, Israel no esconde, déjame se lo pongo de esta manera, Israel no esconde el hecho de que tiene que matar muchas veces, por no decir que la gran cantidad de veces, a una serie de civiles para eliminar a Hamas. Y no olvidemos, nadie debemos de olvidar que ese es justamente el modus operandi de Hamas, de meterse entre la población civil. Entonces, esa parte es la que no debemos perder de vista. Y entonces, la única manera efectiva que efectivamente tiene Israel de eliminar a Hamas es eliminando a los 3, 4, 5 civiles de los cuales se rodea cada combatiente de Hamas. ¿Sí? Y entonces, y así es, esa es la naturaleza de la guerra con alguien como Hamas. ¿Sí? Eh, y luego viene aparte los errores que comete Israel, y eso los acepta Israel. Cuando mata, digamos que cuando mata a civiles sin ningún combatiente de Hamas, que es cuando se equivoca o se ha equivocado y ha tirado alguna bomba donde solamente hay civiles y no había Hamas y, y simplemente lo han hecho por error. Israel lo ha aceptado el error. Pero en este caso, como el de la escuela, que sabía Israel que había refugiados, etcétera, lanzó la bomba y esperaba y anticipaba que iba a haber muertos civiles y los hubo. Pero el punto que yo quiero hacer aquí es que si la guerra publirrelacionista cada vez más la está ganando Hamas. Me parece que desde hace rato que yo se lo he venido diciendo, Israel debería de considerar otra manera de realizar esta guerra que no le afecte tanto en sus relaciones internacionales, por no decir relaciones públicas, definitivamente relaciones o cuestión de imagen, definitivo. Porque esto que le está sucediendo a Israel de recibir la condena internacional y cada vez menos apoyo internacional, el señalamiento internacional, es justo lo que estaba pretendiendo Hamas cuando decidió el ataque del 7 de octubre, que fue un ataque salvaje y brutal. O sea, hablando, mire, es que no perdamos de vista el origen del problema actual. Quien realmente atacó de manera brutal y salvaje, criminal y asesina directamente a civiles inocentes con alevosía y ventaja y premeditación fue Hamas el 7 de octubre. Eso sí fue Hamas. Israel está persiguiendo a Hamas y para perseguir a Hamas tiene desafortunadamente que matar a civiles porque así lo decide Hamas. Y bueno, Israel después va y cae en esta trampa también, pero es que, de nuevo, esa es la única manera hasta ahora de poder aniquilar a los combatientes de Hamas, matando a los civiles de los que se rodea. Pero quien realmente se fue contra la población civil y mató a más de 1,500 de ellos fue Hamas. O sea, el realmente bruto aquí, con B grande, B mayúscula, fue Hamas. Y es Hamas, eso no se nos olvide. Lo que yo estoy tratando de decir es que la respuesta de Israel debería de ser empezar a ser más inteligente. Porque creo yo que Israel, como ejército y como inteligencia, tiene precisamente la manera, debería de tener la manera, si quisiera, de poder combatir a Hamas de manera más inteligente, tratando de mostrar más preocupación por la vida civil que lo que está mostrando Hamas, que esa es una parte que no me parece que está haciendo Israel, mostrando más preocupación por la vida civil, mientras elimina a Hamas y tratar de mantener su buena posición e imagen a nivel internacional. Y ahí es donde me parece que está fallando Israel. Y más con en este tipo de ataques. Indiscriminadamente, es decir, me parece que Israel está siendo indiscriminado en el sentido de que ahí hay un combatiente de Hamas, sí, pero está rodeado de 5 personas civiles, no importa, vamos contra él. Bueno, yo creo que es hora de que empiece a importar. Debería de importar. Y creo que Israel
y creo que no soy el único que lo piensa, tiene la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no lo quieren hacer, pero tiene la capacidad. A ver, ¿de qué manera podemos aniquilar al tipo sin necesidad de matar a los 5 que lo rodean? Tal vez a uno, dos, tal vez, esperemos que ninguno, ¿no? Ya le había dicho yo la cifra espeluznante desde el 7 de octubre en Gaza han perecido arriba de 35,000 personas. Israel solamente ha perdido a 200 y pico de soldados desde que inició la invasión. Entonces o sea, sí, pues eso, desde que comenzó la invasión terrestre la campaña terrestre de Gaza por parte de Israel, han perecido 35,000 palestinos y solamente 230 y tantos soldados israelíes. Hombre, no es que yo quisiera sacrificar a soldados israelíes de ninguna manera, pero si pudiéramos balancear un poquito la ecuación, creo que sería por el bien de la paz mundial. Es decir, si, que Israel haga un cálculo en el sentido de que podemos proteger más más civiles palestinos, aunque nos cueste un poco la vida de soldados profesionales que finalmente lo que están haciendo es su trabajo y están ahí de manera profesional. Los civiles, pues no. ¿No? Espero que me esté explicando yo bien el punto que estoy tratando de hacer. O sea, creo que tiene mucho margen de maniobra Israel de hacer mejor las cosas de lo que las está haciendo. Y lo digo esto por el bien precisamente de Israel, porque Israel venía hasta este momento teniendo un mejor manejo de la imagen en este conflicto con los palestinos a nivel internacional. Pero dije hasta este momento, porque después del 7 de octubre y de la manera en que Israel ha respondido, la ecuación ha estado cambiando. Y verdaderamente quien inició todo esto y quien tiene realmente la intención de maldad es Hamás, no los palestinos, Hamás. Pero Hamás ha jugado más inteligentemente este conflicto desde octubre para acá. Bien, hay que decirle que el primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo que estaba anticipando con mucho entusiasmo mayores lazos con Taiwán. El primer ministro de la India hablando de su emoción por establecer y estrechar lazos con Taiwán. Esto lo dijo Narendra Modi como respuesta al mensaje en redes sociales que el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, levantó felicitando a Narendra Modi por su reelección como primer ministro de la India. Por supuesto que la India está coqueteando con la inversión taiwanesa, mientras que Taiwán quiere a los trabajadores indios. Y por supuesto que este acercamiento no hará más que molestar a China, la cual considera a Taiwán como una provincia renegada y es antagónico con la India. Dos jueces británicos que anteriormente pertenecían a la Suprema Corte de Justicia de Hong Kong renunciaron a lo que es hoy la corte más alta precisamente de Hong Kong. Uno de estos jueces británicos, dijo que su decisión fue por la situación política. ¿A qué se refería? Bueno, pues que China continental ha aumentado su control sobre Hong Kong. La semana pasada, 14 activistas pro democracia fueron arrestados por conspirar para cometer subversión. Estos jueces británicos habían continuado siendo
de servicio para Hong Kong desde que este territorio fue regresado a control chino desde 1997. Ahí se habían quedado, ellos originalmente trabajando para el gobierno, para el Estado británico, se quedaron después para el gobierno autónomo de Hong Kong, el cual dejó de ser autónomo, y ahí es donde ellos deciden mejor irse. Así es que tiene usted eso. Mencionarle que SpaceX, esta empresa espacial de Elon Musk, realizó un exitoso e impresionantemente exitoso vuelo de prueba de su gigante cohete Starship. La misión fue exitosa en los dos objetivos que tenía. Uno, el que el cohete, es decir, el booster, la turbina, la máquina, súper pesada, cayó como planeado sobre el Golfo de México después de haber despegado de puerto aéreo de Boca Chica, en la frontera de Texas con México, y la parte superior del cohete, que es el Starship, pudo lograr un exitoso aterrizaje suave en el Océano Índico. En las últimas 3 pruebas anteriores, el cohete había explotado. Y así, Elon Musk, que es el jefe de SpaceX, calificó a esta misión como un logro épico. A todo esto, hay que decirle que el cohete de la Boeing, que salió de Cabo Cañaveral en la Florida hacia la Estación Espacial Internacional, se acopló a esta de manera exitosa. Con lo cual ya la Boeing se convierte finalmente en un rival de justamente SpaceX, de Elon Musk. Así es que ahí tiene usted esto. Bien. Otro dato muy importante que hay que decirle es que este jueves, y justo como era ampliamente esperado por los mercados, el Banco Central Europeo cumplió con las expectativas de recortar sus tasas de interés. El Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo acordó reducir la tasa referencial del banco en un cuarto de punto porcentual al nivel de 3,75%. Y se trata de la primera reducción de tasas de interés desde que comenzó a subirlas en julio del 2022 en su intento de controlar el surgimiento inflacionario pospandémico. Y es que la tasa de crecimiento de precios al consumidor en la eurozona también ha disminuido desde el 10,6% anual que se alcanzó en octubre del 2022 a solamente el 2,6% anual que se cumplió este mayo. Gran parte por un desplome o una caída importante en los precios del gas natural en Europa. Y por supuesto que muy importante también para los mercados es qué tanto más, si es que el Banco Central Europeo va a continuar reduciendo las tasas de interés. Hay que decir que el objetivo inflacionario del Banco Central es de 2%. Y en este momento está la inflación en 2,6%. Es decir, ahí va bien. Relativamente cerca ya, falta un medio punto porcentual, un poquito más de medio punto porcentual. Sin embargo, hay que decir que este 2,6% de mayo, que fue la inflación, fue un incremento ligero al 2,4% que se había presentado en abril. De todos modos, la expectativa generalizada del consenso es que el Banco Central Europeo realizará 3
recortes de tasas de interés en total este año, es decir, otros dos, ese es el consenso. Sin embargo, la presidenta del banco, Christine Lagarde, se aseguró en enfatizar que el banco no estaba comprometiéndose aún a ninguna tendencia específica. Bueno, eso lo dijo ella y está bien. El mercado está esperando otra cosa. Es que lo tiene usted. Bien, este 6 de junio, se cumplieron 80 años de la invasión aliada a las costas de Normandía. Básicamente, la invasión aliada, que básicamente es Estados Unidos, pero también con la ayuda de la Gran Bretaña, pero básicamente estamos hablando en lo que en la técnica es la vez que Estados Unidos invadió Europa, literalmente, el día D, que inició la derrota de el régimen nazi de la Alemania, que tenía invadida Francia y casi toda Europa. Sin la decisión de hace 80 años, hoy, de invadir Europa, de la día D en Normandía, en Francia, probablemente al día de hoy Francia todavía fuera parte de Alemania, literalmente, probablemente. La única manera por la cual Alemania fue derrotada y Hitler se tomó la vida fue precisamente por la decisión de Estados Unidos y de la Gran Bretaña de liberar a Francia y Europa. Y eso fue hace 80 años. En conmemoración de esto, cerca de 200 veteranos que estuvieron ahí combatiendo hace 80 años, específicamente en la playa Omaha, en Omaha Beach, en Normandía, en las costas de Francia, se reunieron este jueves para conmemorar el 80º aniversario del día D, para liberar a la Europa ocupada por los nazis. Se les unieron, hablando de octogenarios, se les unieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes occidentales para esta ceremonia de conmemoración y de agradecimiento. De manera separada también hubo celebraciones en Estados Unidos, la Gran Bretaña y Canadá. En esta ocasión, no solamente es que se cumplieron 8 décadas, sino que también estuvo presente nadie menos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y su presencia ofrece de manera particular un recordatorio bastante claro, bastante llamativo, de la gratitud europea por el apoyo que recibió transatlántico y de las preocupaciones que hoy en día se generan y que no se pueden dar por sentadas. Esta noche de jueves en Francia, el presidente Emmanuel Macron dio una entrevista televisada donde volvió a estresar la necesidad de mayor ayuda militar a Ucrania. Anunció que pues ahorita, hizo varios anuncios que los voy a hablar en un momento, pero hay que decir que Volodymyr Zelensky se dirigirá este viernes a la capital francesa, París, donde va a dar una alocución a la Asamblea Nacional Francesa. En este evento, el presidente Joe Biden advirtió a los miembros de la OTAN, a los aliados de la OTAN, en contra de aislarse
y dijo que Estados Unidos no se retirará de Ucrania o de la ayuda a Ucrania. Le mencionaba yo que Emmanuel Macron dijo en esta entrevista a la prensa francesa que Francia otorgará a Ucrania aviones de combate Mirage 2000. De hecho, son Mirage 2005. Y que entrenará a los pilotos ucranianos en territorio francés. Ante todo esto, mencionarle que ante este renovado apoyo europeo y estadounidense a Ucrania, Vladimir Putin de Rusia ha estado respondiendo y ha estado respondiendo de manera muy amenazante. Y de eso vamos a hablar en nuestra entrevista en un momento más. Pero pareciera que es hora de empezar a escuchar a Vladimir Putin de las amenazas que está diciendo. Pero eso será un momento más. Antes de eso, déjeme cambiar de tema y déjeme informarle acerca de esta encuesta bastante interesante. Estamos hablando de Estados Unidos y acerca de la diferencia salarial que existe y que sabemos que existe entre el presidente de una empresa y los empleados de la empresa, por supuesto, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, los salarios de los presidentes de la empresa, sobre todo las empresas cotizadas, tienen muchas veces liga o lazos con el desempeño propio de las acciones de la empresa, ¿sí? De tal manera que entonces, como las acciones de las empresas han subido de manera muy importante en general, con ellos han subido los salarios de los presidentes de las empresas de manera desproporcionada con respecto a la de sus empleados, ¿sí? Entonces, de tal manera que la diferencia entre los aumentos salariales entre unos y otros se explotó durante el año pasado. El salario medio, el salario medio de un CEO de una empresa del S&P 500, es decir, de las 500 empresas que cotizan en el Standard Poor's 500, el salario medio, ¿sí? Fue superior en 196 veces que el empleado promedio en el 2023, de acuerdo con este análisis de Equilar y de Associated Press. Y eso es un aumento de la relación de 185 que había en el 2022. En el 2022 era de 185, en el 2023 era de 196 veces, ¿sí? Ahora, este ensanchamiento es precisamente por lo que le decía yo, por la razón de que en la gran mayoría de los casos de los presidentes de estas empresas, sus compensaciones, bonos y etcétera, están atados a el precio de sus acciones. Por tanto, por eso se despegó el salario o la compensación anualizada de los presidentes de las empresas. Mientras que a los empleados, esos sí son salarios normales, los cuales los salarios se quedaron atrás con respecto al crecimiento inflacionario de los precios que los salarios pagan o que los empleados pagan con sus salarios a la hora de comprar las cosas que tienen que comprar. ¿Sí? Entonces, este salto del 2023 del que le menciono, ¿sí? Significó que el salario promedio de un presidente de empresa del S&P 500, incluyendo los bonos, todo lo que le estoy mencionando, la compensación promedio fue de $16,300,000 en el 2023. Este es el promedio, ¿eh? El promedio, $16,300,000. Por supuesto que fue un gran año, ¿sí?
Este fue un salto de 12,6% comparado con el 2022, que solamente fue el 0,9%. 2022, el aumento de compensación fue el 0,9%, en el 2023 del 12,6%. ¿Sí? Entonces, la compensación media salarial de un CEO del S&P 500 es de 16 millones. ¿Usted sabe cuál es el salario promedio de un empleado de las mismas empresas del S&P 500? $81,400. El empleado promedio gana $81,000. El CEO promedio gana 16,300,000. El aumento promedio del salario del empleado promedio fue de 5,2% en el 2022. ¿Sí? Entonces, viéndolo ya en números más prácticos, el aumento salarial fue de alrededor de $4,300 para los trabajadores. El aumento salarial para los trabajadores fue de alrededor de 4,300 en el 2023. Para los CEOs fue de 1,5 millones. ¿Sí? Ahora, que si es justo o no es injusto, que si es justo, pues vaya, digamos que el trabajo del CEO pues, tiene mucho más responsabilidad que un empleado promedio, ¿no? Digo, pues él es encargado de todo. Pero, pues bueno, yo no voy a decirle más, simplemente, pues ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted. En América Latina, tal vez sea un poco diferente porque tal vez las compensaciones no sean atadas al desempeño de las acciones, puede ser, pero sí la diferencia salarial también debe ser, pues, bastante considerable con respecto a los empleados, ¿no cree usted? Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada yo le comenté aquí sobre las primeras amenazas que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había estado haciendo sobre los países occidentales que están ayudando y aumentando su ayuda a Ucrania, específicamente en la forma de permitirle a Ucrania, darle permiso por primera vez de utilizar parte del armamento que le están enviando a Ucrania para poder atacar objetivos dentro de Rusia. ¿Sí? Hasta antes de eso, los misiles que Estados Unidos, Alemania le donaban a Ucrania estaban prohibidos a Ucrania para lanzarlos dentro de la frontera rusa. Ucrania lo venía haciendo con drones que ellos manufacturan y producen desde Ucrania, pero estaban prohibidos de hacerlo con el armamento que les donaban de estos países. Bueno, ahora ya tienen permiso de hacerlo. Esto es en respuesta y en reacción a los ataques que Vladimir Putin ha estado haciendo desde siempre al interior de Ucrania desde Rusia. Entonces digamos que es para nivelar el juego. Pero pues Vladimir Putin no lo entiende así. Y desde la semana pasada concretamente habían amenazado a Bélgica, cuando Bélgica y España donaron $1,000 millones cada uno en armamento a Ucrania. Y Vladimir Putin habló y específicamente dijo
Yo les advierto a estos países que recuerden que tienen una densidad de población muy alta y básicamente dijo es muy fácil atacarlos, en lo que fue una abierta amenaza y que yo denuncié aquí que me parece a mí que la prensa occidental no lo está reflejando de esa manera, pero la amenaza ahí estuvo. Bien, ahora Vladimir Putin, el Kremlin, este jueves, dijo que si entonces los estados occidentales están haciendo eso de darle el permiso a Ucrania de utilizarlos dentro de Rusia, entonces Rusia podría considerar armar a enemigos de los países de Occidente para que estos enemigos puedan considerar atacar a estos países. ¿Sí? Y esto, acto seguido, la agencia de noticias Associated Press acaba de informar que viene, de acuerdo a fuentes de Estados Unidos, que están vigilando un convoy de buques de guerra rusos que se dirigen al Caribe a hacer ejercicios y que esperan y adelantan que atraquen en Venezuela y ataquen en Cuba. Y la gran pregunta que se hacen los oficiales estadounidenses es si acaso esto tiene que ver justamente con esta amenaza de armar a enemigos de los países occidentales. Bien, ese es el contexto. Vamos a incorporar ahora a Jesús Argueda. Él es analista y experto en relaciones internacionales, académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario. Jesús, gracias como siempre de estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto Gracias. estar con ustedes. Jesús, ¿estás de acuerdo primero que nada con la presentación que acabo de hacer? Y si sí o no, ¿debería Occidente estar haciéndole caso y darle valor a las amenazas que a mí me parecen muy claras de Vladimir Putin? Vamos por partes. Sí, primero que todo estoy de acuerdo. Efectivamente lo que Putin ha hecho es mandar señales que son amenazas claras. Primero contra Bélgica y España, efectivamente, después contra Alemania, lo ha dicho abiertamente contra Francia, por supuesto, ya ha dicho que van a tratar de buscar y matar a los soldados que Francia estaría enviando a Ucrania para entrenar personal en Ucrania. Es decir, efectivamente hay una serie de amenazas que sí, sin duda, hay que tener en cuenta y hay que, digamos, reconocer como tal, son realmente amenazas. Aunque Putin ha salido una y otra vez diciendo que no tiene ninguna intención de atacar a los países de la OTAN, a su vez mantiene un discurso completamente contradictorio en el cual mantiene esas amenazas y mantiene esa posibilidad. Por otro lado, en cuanto ya a la presencia de Rusia en América Latina y sobre todo en el Caribe, yo no diría que es tanto para armar, aunque es una posibilidad. Es más para mostrar que todavía Rusia tiene ciertas capacidades que no ha podido demostrar del todo en la guerra en Ucrania. Si Rusia se sigue manteniendo, se sigue tratando de proyectar como una enorme potencia militar, intenta seguirse posicionando o pues, mostrándose como una gran potencia internacional, potencia mundial por supuesto, y pues las potencias mundiales llevan a cabo ese tipo de actos para demostrar sus capacidades y finalmente convencer a sus potenciales contradictores de que siguen siendo una amenaza real. No creo que vaya a armar a los países de la región, pero sí tenemos que, digamos, estar al tanto de la situación y estar pendientes sobre cómo efectivamente eso puede terminar afectando la estabilidad regional. En un momento hablamos de este convoy que se dirige al Caribe, pero déjame te pregunto otra vez, de acuerdo a la experiencia general que existe con Vladimir Putin, ¿Vladimir Putin es más bluff o sí cumple las amenazas que él hace? Es una combinación, dependiendo de quién se trate específicamente. Es decir, si analizamos a largo plazo la guerra en Ucrania, en 2007 Putin ya había, digamos, predicho más o menos que esto que está pasando podría pasar. Y efectivamente sucedió, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, digamos, al hablar de un nuevo orden internacional y la necesidad de construir, y bueno, digamos, la posibilidad real de transformar el orden existente, pues todavía no se ha materializado del todo. Y sobre todo porque cuando hay discursos como tan grandiosos, no a nivel local de rusos, sino a nivel más internacional, el problema que tiene Rusia es que no tiene las capacidades para llevarlo a cabo del todo. Así que, digamos, de nuevo, la respuesta es una combinación. No podemos decir que no hay que tener en cuenta lo que Putin dice, hay que tenerlo muy en cuenta, pero también hay que entender que Rusia tiene ciertas limitaciones económicas y materiales que tampoco le permiten llevar a cabo muchos de esos planes grandiosos a nivel internacional. Bien,
Ahora, creo que tú adelantaste algo al respecto sobre esta información de hoy, sobre este convoy de buques de guerra que se dirigen a hacer ejercicios en el Caribe. Y uno de los análisis era que lo está haciendo Rusia como muestra de su poderío, diciendo, mira, yo puedo mandar buques al otro lado del océano mientras yo estoy aquí teniendo esta guerra, no hay ningún problema, pero sobre todo como respuesta a las afirmaciones de Ucrania, que dice Ucrania que ha destruido una parte significativa de la navía o la marina rusa en la Crimea. Sí, sí, efectivamente. Ucrania sí destruyó realmente una buena parte de la flota del Mar Negro ruso. Sin embargo, Rusia lo que está haciendo a cabo es ejercicios y finalmente la idea es movilizar la flota del mar Báltico, es decir, la parte más norte del país y llevarlo hacia el Caribe para mostrar que todavía tiene las capacidades. Pero lo que sí está claro es que la flota del Mar Negro sí está extremadamente debilitada y que básicamente Ucrania es la que está teniendo el control del Mar Negro en este momento. Y eso de alguna forma se puede evidenciar porque Ucrania tiene la capacidad todavía de seguir exportando grano, que Rusia trataba de evitar que Ucrania pudiera hacer, pero Rusia lo hace, lo que de nuevo evidencia que efectivamente Rusia perdió ese control del Mar Negro y su flota del Mar Negro está extremadamente debilitada. Interesante esto que nos estás diciendo, porque por el lado del frente de batalla en tierra, hasta ahora Ucrania o Rusia ha hecho grandes avances, ¿cierto? Uh-huh. Sí, 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 sí. Digamos, la nueva ofensiva rusa que arrancó por la parte oriental, por Donbass, por Avdiivka, habíamos escuchado pues primero de Bakhmut, estos espacios de batalla que durante mucho tiempo Ucrania trató de defender y que han sido, digamos, disputados por ambos bandos por mucho tiempo. Pero ahora, hace un par de meses ya, o hace un mes y medio más o menos, Rusia abrió un nuevo frente en el cual ha sido relativamente exitoso, que es el avance en la región de Kharkiv, que es en la parte nororiental. Sin embargo, lo que usted mencionó al principio, y es la posibilidad de Ucrania de utilizar las armas en el territorio ruso, está cambiando las cosas. El problema principal que tenía Ucrania es que veía como Rusia acumulaba capacidades militares al otro lado de la frontera y no podía hacer absolutamente nada para contrarrestarlo. Entonces vio como Rusia acumuló entre 50.000 o 30.000 soldados al otro lado de la frontera, cerca de la región de Kharkiv, y no pudo hacer absolutamente nada para evitar, digamos, la creación de ese frente. Ahora las cosas están cambiando y debido a que Ucrania puede utilizar misiles, sobre todo, al otro lado de la frontera, pues ahora ha imposibilitado otra vez la acumulación, o de nuevo, nuevas acumulaciones de personal, y sobre todo está golpeando muchísimo las líneas logísticas de Rusia, que llevan suministros y refuerzos. Y eso hace que efectivamente Ucrania, tenga una capacidad de respuesta y una contraofensiva mucho más eficiente. Lo cual demuestra que los avances iniciales de Rusia en la región de Kharkiv se están volteando y Ucrania está recuperando terreno que perdió un par de semanas atrás. Claro. Ahora, reiterando y aclarando, Jesús, que tú eres mitad ucraniano, al principio y siempre se conoce que la población ucraniana está totalmente unida en contra de Rusia. Pero últimamente los reportes son que el ejército de Ucrania ha estado batallando para tener soldados, para tener gente, y de hecho muchos ucranianos en edad de estar peleando se salieron de Ucrania. Sí, sí, sin duda, eso es cierto. Es un problema real. La gran diferencia entre Ucrania y Rusia, por supuesto, es poblacional. Es decir, mientras que Rusia tenía 120 millones de personas, Ucrania estaba llegando a los 50. Donde por supuesto la edad era bastante alta, igual que en buena parte de los países de Europa, el promedio de edad era avanzado. Lo que significa que efectivamente la cantidad de personas que estarían en condiciones de pelear esta guerra en Ucrania son relativamente limitadas. Y por supuesto en condiciones de guerra es evidente que una migración muy fuerte de personas de Ucrania hacia el exterior, tanto mujeres, niños como eventualmente hombres, es cierto. Sin embargo, para corregir este problema, el gobierno ucraniano ha tomado una serie de políticas, sobre todo asociadas con control de pasaportes, y básicamente lo que se implementó es una nueva ley que imposibilita que los ciudadanos ucranianos puedan renovar sus pasaportes fuera del territorio ucraniano. Y eso significa que las personas ucranianas, incluso hombres, por supuesto, sobre todo hombres, que viven afuera, tendrán que volver a Ucrania para renovar sus pasaportes si quieren mantener una situación legal en los países en los cuales están. Y eso significa que Ucrania, a través de este tipo de mecanismos que fueron muy debatidos dentro del país,
están tratando de recuperar o, digamos, reponer el ejército que tienen, o el ejército que lleva peleando, pues básicamente 2 años sin parar. Ya. Ahora, volviendo a este contingente, creo que es necesario aclararlo un poco porque en la nota de Associated Press hablan de que es un puñado de buques de guerra, no especifican cuántos son, pero dicen un puñado, yo por un puñado entiendo 5 o menos, pero que vienen a hacer ejercicios al Caribe. Esta es la primera pregunta, ¿es la primera vez que sucede desde que Rusia invadió Ucrania y cuál es el propósito? Sí, primero aclarando, digamos, la falta de información. Sí. El problema es que históricamente Rusia, digamos, le avisaba a los países, y particularmente a Estados Unidos, sobre este tipo de ejercicios que se harían en la región, justamente para evitar aumentar tensiones o de alguna forma para evitar pues, confusiones. Esta es la primera vez que se hace desde la guerra. Y esta es, digamos, una situación muy extraña en la cual ya Rusia no le informa a nuestro vecino grande, que es Estados Unidos. Y eso, por supuesto, genera muchas dudas sobre cuántos exactamente barcos son y cuál era el propósito de su desplazamiento. Entonces, ahora lo que asumimos es que son los ejercicios militares, pero de nuevo no tenemos completamente claro cuántos son, ni digamos cuál es el propósito definitivo. Asumimos que es una serie de ejercicios, pero de nuevo hay muchas faltas, hay una falencia de información evidente. Hay que decir que esta es una información de hoy, es una información de esta tarde, y de nuevo, la información es de Associated Press, citando a fuentes no identificadas del gobierno de los Estados Unidos, indicando que un contingente de buques de guerra, de acuerdo a lo que ha detectado la inteligencia de Estados Unidos, se dirige, de este contingente de buques de guerra ruso, se dirige al Caribe, punto, y se asume que al ser el Caribe van a tener algo que ver con Venezuela y con Cuba, pero esto es lo que se asume, esta es noticia de hoy. Sí, exacto. Digamos, otra vez, sería lógico que Rusia lo hiciera para contrarrestar otra vez muchas dudas que hay sobre su capacidad militar, muchos cuestionamientos a su, digamos, situación económica. Pero por otro lado, me parece que nos estamos desviando un poco de la verdadera preocupación que deberíamos tener. Y es, Putin dijo que efectivamente va a armar países que no son muy aliados de Occidente, ¿cierto? Y que podría entregarles armas. Pero paralelamente, digamos, busca acercarse y mejorar su relación con los talibanes. Y ahí es cuando me parece que la situación se está volviendo un poco más complicada. Porque a pesar de que Rusia había reconocido el gobierno talibán en Afganistán, habían todavía ciertas relaciones complejas en las cuales Rusia reconocía al grupo talibán como grupo terrorista, pero eso está llegando a su fin. Es decir, Rusia cambia su posición en relación con el grupo talibán. Y ahí es donde efectivamente me parece que para Occidente la amenaza se va a volver mucho más real de lo que podría ser en la región. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí existe el riesgo de que este discurso ruso se pueda materializar. Si Rusia le empieza a entregar armas un poco más avanzadas a los talibanes y eventualmente los talibanes mantienen su posición de un islamismo radical que nunca han renunciado de alguna forma, la situación en la región se puede ver mucho más compleja a la luz de lo que estamos viendo en la relación de Irán, Israel, la situación de la estabilidad en Siria, la estabilidad en Irak y demás. Así que me parece que este es un problema un poco más real, un poco más serio. Ya, ahí está. Bueno, vamos a estar hablando mucho más de eso, por supuesto, en las semanas sucesivas. Y como siempre, Jesús Agreda, analista de temas internacionales, te agradezco como siempre tu súper buena disposición a charlar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes y muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Bueno, vamos a cambiar de tema, vámonos a asuntos un poquito más agradables. Hoy, por jueves, de manera excepcional, vamos a incorporar el segmento de nuestra buena amiga, hablar de bienestar, literalmente de bienestar, Mafa Moya. Mafa, ¿cómo estás? Querido Alberto, feliz jueves, audiencia bella, después de todas estas noticias interesantes que siempre das, que son pues presentes en este mundo real. Aliviánanos el ambiente, Mafa, porque Quiero, porque bueno, hoy es 6 del 6, a mí me encantan los números, ustedes saben, y yo siento que cuando estás repitiendo esos números como 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, como bueno, son portales, oportunidades para como cargar las energías, y la invitación hoy jueves es efectivamente conexión a tierra.
Yo creo que se nos ha olvidado en este mundo y especialmente en las ciudades grandes, Alberto, porque pues realmente uno va, no sé si te ha pasado que vas como al interior del país y la gente está como más tranquila, como más feliz, mientras que estas grandes ciudades son como caóticas, la gente vive estresada, llena de negatividad, estamos como rodeados de antenas por todos lados, de tecnología por todos lados, y que el cuerpo va resintiendo como esa ausencia de naturaleza. Entonces, una de las terapias más lindas que a mí me encanta invitar a las personas es precisamente volver al origen, conexión a tierra. Imagínate, Alberto y audientes, que cuando nos descalzamos, curiosamente nuestros pies se llaman plantas de pies por eso, para recordarnos que pertenecemos a la tierra y que tenemos que volver a nuestro origen. Cuando estamos descalzos en conexión a la tierra nos da electrones libres que tienen una carga negativa, la misma carga que nuestros glóbulos rojos tienen, y eso significa que nos permite reparar aumentando y potencializando el potencial C. Valga la redundancia, que nuestros glóbulos rojos se van favoreciendo porque se van repelando entre sí, reduciendo la viscosidad y la reducción de la sangre y mejorando así, obviamente, los estados del cuerpo. También en estudios anteriores se han dado cuenta que el grounding, en la recarga de la tierra, nos permite reducir el estrés oxidativo y la inflamación del cuerpo. Nosotros por muchas cosas estamos llenando el cuerpo de mucha toxicidad, que el poquito de champú que tiene un químico, que el poquito de desodorante que tiene aluminio, que el poquito de crema dental que tiene fluoruro, y entre poquitos y poquitos nuestro cuerpo efectivamente se va contaminando con todos los productos químicos, además que pues le damos si no tenemos una sana dieta. Entonces, pues este grounding, esta volver al origen, a la tierra, nos permite reducir esos estados de inflamación, y la conexión a la tierra se ha visto como que es el gran sanador, la gran terapia curativa para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y lo mejor, Alberto, es una terapia gratis, no cuesta, te permite flexibilizarte y aprender de la tierra. Si te das cuenta, cuando uno observa la naturaleza, todo lo vivo tiene movimiento, es flexible, es abundante, próspero. Cuando morimos nos volvemos rígidos, duros, como un árbol que se muere, se vuelve duro, rígido, vacío, se endurece. Entonces, hacer terapias de grounding, pues favorece a toda nuestra energía, a nuestra vibración, y nos hace mucho más resiliente, en equilibrio con la naturaleza, porque pertenecemos a este planeta Tierra. ¿Qué opinas, Alberto? Pero, a ver, si la dijiste, me la perdí. ¿Cómo es la terapia de grounding? Mira, realmente yo invito a la gente a descalzarse, poner contacto con la planta de los pies y la tierra para recibir, obviamente, estos electrones libres. Pero no solamente eso, al inhalar y exhalar, permitimos relajar el cuerpo y entrar en una sincronía a la vibración de la tierra. Es como la terapia de los sonidos. No sé si tú alcanzas, si los oyentes alcanzan a escuchar esto. No sé si lo escuchas. No, si lo pones enfrente de la cámara, a lo mejor sí. Ahí, enfrente. A ver. Sí. No sé si se escucha. Ahí. Sí. Pero ahora, una pregunta. Cuando hablas de poner los pies en la tierra, literalmente estamos hablando de la tierra, el pasto, no de la calle, el pavimento. Así es. Lo ideal es que nosotros permitamos que esos electrones libres suban por las plantas de los pies, ¿ok? Y pues estudios han demostrado que las personas que hacen grounding por 2 horas, las plaquetas que toman al principio, los glóbulos rojos, después cambia totalmente. Así que desinflama. Tiene múltiples resultados que se han visto, que la gente baja los niveles de cortisol, baja los niveles de estrés, se conecta de una vibración mucho más saludable, alegre y empática con la naturaleza. Mi querida María Fernanda, aquí es donde vamos a descubrir la verdadera naturaleza de nuestra relación personal, pero yo conozco donde tú vives, y así como tú vives, viven muchos latinoamericanos que viven en el 8º piso. ¿Cómo solucionas tú ese problema? Bueno, yo tengo el privilegio de vivir en Panamá, en la cinta costera, a 3 cuadras. Me doy el permiso, cuando me doy el permiso de sentirme ya agobiada de caminar,
descalzarme y efectivamente respirar mirando al mar. Todo lo de la naturaleza es abundante, sea si estás en una montaña, si estás simplemente en un patiecito así de chiquito, no importa, el punto es que en tu conexión de respirar y conectar tu cuerpo con la tierra, permitas como esa sincronía entre la energía de la tierra y tu cuerpo, porque por algo pertenecemos a este planeta. Así que todo lo del planeta, el aire, el sol, el agua y la tierra son reparadores y sanadores en el cuerpo. ¿Qué hay de la agua de lluvia? Perdóname. ¿Qué hay del agua de lluvia? Bueno, obviamente... Te pregunto porque acá está lloviendo a cántaros en este momento, entonces por eso te pregunto. El agua, en el pensamiento colectivo, el agua es vida, el agua es sanación. Lo que pasa es que nuestras ciudades que están muy contaminadas, pues efectivamente el agua de llovizna, pues tú sabes que tiene un proceso que se evapora y después vuelve y cae, y obviamente pues muchos de esos pues ya tienen químicos y eso. Entonces yo no soy experta en la materia, lo digo, pero el colectivo, el agua tiene la connotación de alivianarlo, limpiarlo. El agua es vida. Pensaba yo en bañarte cuando llueve, salirte a mojarte en el agua de lluvia. Si estás en el campo, buenísimo, porque obviamente la llovizna del campo es mucho más libre de químicos que en las grandes ciudades que tienen mucha polución y obviamente manejan muchos químicos. Pero si estás en el campo, maravilloso. Y si no, llégate a tu casa. Las personas, por ejemplo, hay personas que se alivian solamente respirando, son como muy aire, muy libres. Las personas que se conectan más con el agua necesitan tomar agua o bañarse y se limpian y así se cargan. Hay otras que son de origen tierra, que tienen que sembrar un árbol, conectarse con las maticas, rociar las matas, o conectarse con los animales. Eso es muy de tierra. Entonces es una forma de retroalimentarse, consentir al perrito, consentir al gatito, consentir las matas, sembrar, jardinear. Es una forma de hacer grounding, también de recargarse. Y hay otras personas que solo yendo al sol y conectarse con el sol y cargar la energía, pues es como nosotros al final somos seres electromagnéticos, recibimos energía del sol y de la tierra, el magnetismo. Entonces alimentarnos de la naturaleza es una forma de sanarnos y reparar. Sí, abrazar un árbol. Abrazar un árbol. Los indígenas lo hacían. Y antes, no sé, antes uno hacía eso y decían, esta vieja está loca. Pero ahora tú ves, acá por ejemplo hay un lugar que se llama, que los invito cuando vengan a Panamá, que se llama Espacio Mar, que está lleno de árboles y es divino. Y tú ves a la gente meditando, respirando, haciendo ejercicio, caminando, y otros abrazando descalzas el árbol y los ves con una sonrisa como si fuera, mejor dicho, la mejor terapia, más que ir a hacerte masajes o hacerte cualquier cosa. La tierra nos repara de múltiples formas. Mira, Mafa, qué bueno. Mafa, ¿cómo puede la gente saber más de ti, contactarte? Puede ser por @bienestar.alternativo o @mafamoya con Y. Bueno, Mafamoya con Y, muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo y feliz fin de semana. Próxima semana nos vemos por aquí, gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.